Muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, hallen los valores de A y B para que el siguiente conjunto de pares ordenados sea una función. Aquí tenemos el conjunto de pares ordenados y nos piden que hallemos los valores de A y B de tal manera que este conjunto de pares ordenados sea una función. Muy bien, nosotros sabemos que una función, sus primeras componentes, es decir, el dominio, las primeras componentes en cada uno de estos pares ordenados debe tener o le debe corresponder solamente una imagen, ¿sí? Por ejemplo, vemos este par ordenado 1,8 y aquí también vemos este par ordenado 1, a cuadrado más b cuadrado. Si a cuadrado más b cuadrado es cualquier valor diferente de 8, entonces fíjense, tendrían la primera componente igual, en este caso 1, ¿verdad? Pero si esto fuera diferente de 8, pues ya no sería una función. Entonces, para que sea una función, necesariamente a al cuadrado más b al cuadrado debe ser 8. No hay otra alternativa. Por otro lado, fíjense aquí, dice a cuadrado más b y aquí dice b más a cuadrado. Es el mismo elemento, ¿verdad? Es la misma primera componente, ¿cierto? Entonces, para que sea una función, como son las dos componentes iguales, entonces necesariamente la segunda componente A y B deben ser iguales, porque si no fuese iguales, no sería una función. Entonces aquí decimos que A debe ser igual a B. Aquí tenemos una primera ecuación y aquí tenemos una segunda ecuación. Vamos a trabajar entonces con esas dos ecuaciones. Decimos 2 en 1. Como A es igual a B, entonces puedo decir a al cuadrado más, en vez de b al cuadrado, sería a al cuadrado de nuevo igual a 8, ¿cierto? De aquí tendríamos que 2 veces a cuadrado es igual a 8, y de aquí tendríamos que a al cuadrado es igual a 4, ¿verdad? De donde a es igual a menos 2 o a es igual a 2, ¿sí? Si sacamos raíz cuadrada acá. Muy bien, vamos a analizar. Si a es igual a menos 2. Como A es igual a B, entonces B tendría que ser también igual a menos 2. Bien, entonces el conjunto F de pares ordenados quedaría así. 1,8, 2, menos 3, 1, a ver, reemplacemos. Si A es igual a menos 2 y B es igual a menos 2. Menos 2 al cuadrado, eso nos da 4. Más menos 2 al cuadrado, de nuevo nos da 4. Y 4 más 4 es 8. ¿Cierto? Hasta ahí no hay problema. Fíjense, son el mismo par ordenado, ¿verdad? El mismo elemento para f. Sigue siendo una función hasta allí. Sigamos. Ahora, tendríamos aquí menos 1, a más b. Como a es menos 2 y b es menos 2, a más b sería menos 4. ¿Sí? Ahora tenemos aquí a al cuadrado más b. A es menos 2, al cuadrado es 4, ¿cierto? Más b que vale menos 2, 4 menos 2, eso nos queda 2, ¿verdad? Y aquí nos quedaría a. Aquí tendría la segunda componente que ser a, que es menos 2. Fíjense hasta ahí. Fíjense, aquí tenemos el par ordenado 2, menos 3. Y aquí tenemos el par ordenado 2, menos 2. ¿Cierto? Si nosotros sacamos el otro par ordenado, como a al cuadrado más b es el mismo que este, aquí sería 2, también valdría menos 2, entonces con eso completaríamos el conjunto de pares ordenados y como vemos, aquí en este par ordenado tenemos 2 y aquí tenemos menos 3, mientras que aquí tenemos 2 y menos 2, ¿cierto? Tienen diferente imagen, no puede ser eso, ¿sí? Entonces es el mismo dominio, la misma primera componente, pero con diferente imagen. Eso no corresponde a una función. Por lo tanto, esto no puede ser una función. Muy bien, ahora trabajemos. Si A es igual a 2, entonces como A es igual a B, B sería 2 también, ¿verdad? Muy bien, entonces el conjunto de pares ordenados F quedaría así, 1,8. Aquí sería 2, menos 3, punto y coma, 1, como A vale 2 y B vale 2, 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado, 4 de nuevo, aquí sería 8. Punto y coma, o el siguiente par ordenado sería menos 1, y 2 más 2, eso nos da 4, ¿verdad?
Aquí tendríamos a al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es 4, más 2, 6. Como a vale 2, entonces aquí sería 2. Finalmente, este también, como son iguales, tendría que ser 6. Y como b también vale 2, aquí sería 2, ¿verdad? Así. Muy bien, como vemos, esta sí sería una función, ¿sí? Fíjense, a pesar que estos dos pares ordenados se repiten, ¿sí? Pero es un solo elemento, ¿verdad? No importa que se estén repitiendo. Igual acá, ¿sí? Entonces, a cada una de las primeras componentes del par ordenado le corresponde solamente una del conjunto de llegada, o sea, le corresponde solamente una imagen. Bien, entonces esta sí sería función. Entonces se cumple para los valores a igual 2 y b igual a 2.